Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 5 de décimo C y en esta ocasión les vamos a hablar sobre los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad, por lo que son la otra gran variante de la histeria. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad de forma involuntaria y poco saludable, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. Por lo general, los trastornos disociativos aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los recuerdos difíciles controlados. Presentan lo que son síntomas psíquicos que no se corresponden con las enfermedades psiquiátricas habituales. Generalmente pueden ir desde la amnesia hasta las identidades alternativas. Dependen en parte del tipo de trastorno que se tenga. Sin embargo, comparte características similares con los episodios conversivos. Los periodos de estrés pueden empeorar temporalmente los síntomas, haciéndolos mucho más evidentes. No tienen un tratamiento específico, pero la psicoterapia resulta ser muy útil, al igual que los medicamentos y la hipnosis. Si bien tratar los trastornos disociativos puede ser difícil, muchas personas aprenden nuevas formas de afrontarlos y llevan una vida saludable y productiva. Muy bien. Continuando con la presentación, vamos a tener a lo que consideramos las causas. En cuanto a las causas, vamos a tener entre estas los trastornos disociativos. Estos suelen manifestarse como una manera de afrontar los traumas. La mayoría de las veces los trastornos se presentan en niños los cuales son sometidos a un maltrato emocional, a abuso sexual o maltrato físico durante un largo tiempo, o bien con menor frecuencia, a un entorno doméstico aterrador o muy impredecible. Aquí el estrés de una guerra o una catástrofe natural pueden generar también de igual manera trastornos disociativos. Por otro lado, la identidad personal aún está en formación durante la infancia. Es por esa razón que un niño tiene una capacidad mayor que un adulto de despegarse de sí mismo y así observar el trauma como si le estuviera pasando a otra persona. Aquí el niño aprende a disociar para superar una experiencia traumática y puede usar ese mecanismo de superación como una respuesta ¿a qué? A situaciones estresantes en su vida. Continuando, vamos a tener los factores de riesgo. En cuanto a esto, vamos a determinar que las personas que padecen maltrato físico, sexual y emocional en la infancia durante mucho tiempo corren mayor riesgo de manifestar trastornos disociativos. Por otro lado, los niños y adultos que pasan por otros sucesos traumáticos como guerras, desastres naturales, secuestros, torturas o procedimientos médicos prolongados y traumatizantes a nivel de su niñez, también pueden tener este tipo de trastornos. La amnesia disociativa o psicógena es la forma más frecuente y se da en la mayoría de los trastornos disociativos. De acuerdo a su incidencia, es más frecuente en mujeres jóvenes. El paciente presenta problemas para acceder a recuerdos remotos, es decir, a la memoria retrógrada. Es incapaz de recordar información personal importante, generalmente de carácter traumático o estresante. Es demasiado amplia como para poder justificarlo por un olvido ordinario. Por ejemplo, el paciente no sabe su nombre, no sabe dónde vive, no recuerda cómo llega al hospital. Y la persona tiene una preservación de la memoria reciente, sino capaz de recordar información que se le ofrece. Es importante también descartar los casos asociados a trastornos psiquiátricos, por ejemplo el estrés postraumático, y diferenciar de una amnesia orgánica, es decir, la amnesia anterógrada. Y también con los problemas de recuerdos recientes, la recuperación suele ser brusca y también completa. Ahora vamos a hablar acerca de la fuga disociativa. La fuga disociativa combina una alteración del comportamiento en forma de un viaje repentino e inesperado con amnesia retrógrada. El paciente se encuentra confuso sobre su identidad o asume otra nueva. La fuga disociativa aparece en respuesta a una situación estresante, por ejemplo, una discusión, problemas conyugales, problemas laborales, entre otros. Cursa habitualmente con amnesia. También la DSM-5 la considera una variante de la amnesia disociativa.
El diagnóstico diferencial se lo hace con causas tóxicas como es el alcohol y médicas como es la epilepsia del lóbulo temporal. La fuga suele ser breve y la recuperación rápida y espontánea. Con respecto a los trastornos de la identidad, en el coexisten dos o más personalidades, con su historia geográfica, su forma de hablar y de comportarse, que no suelen tener coincidencia la una en la otra. El paciente requiere algunas genéticas, siendo la transición de una a otra bastante brusca. En aproximadamente el 90% de los casos hay un accidente de abuso en la infancia, mientras que otros casos están relacionados con experiencias de guerra o problemas de salud durante la infancia. Los factores genéticos también se creen que juegan un papel importante. Este trastorno era antes conocido como trastorno de personalidad múltiple y se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que sientas la presencia de identidades que te posean. Cada identidad puede tener un nombre, una historia personal y características únicas, entre ellas diferencias obvias de voz, género, tratos e incluso cualidades físicas como la necesidad de usar lentes. También hay diferencias en cuanto a la familiaridad de cada identidad con los demás. Las personas con trastorno de identidad disociativo en general también tienen amnesia disociativa y a menudo sufren de fuga disociativa. El trastorno de identidad disociativo tiene un curso crónico y es potencialmente incapacitante, aunque muchas personas consiguen tener un buen nivel de funcionamiento y conducen sus vidas de manera creativa y productiva. Con respecto a los síntomas, vamos a tener como síntomas a la amnesia. La amnesia puede incluir lo siguiente: lagunas en la memoria de acontecimientos personales pasados. Por ejemplo, la persona puede dejar de recordar ciertos periodos de tiempo durante la infancia o la adolescencia. Fallas en la memoria de los acontecimientos cotidianos, actuales y habilidades bien aprendidas. Por ejemplo, la persona puede olvidar temporalmente cómo utilizar un ordenador. Los síntomas también pueden incluir pérdida de memoria de ciertos periodos de tiempo, sucesos, personas o información general, sensación de separación con uno mismo con las emociones, percepción de distinción entre las personas y cosas del entorno, confusión de la identidad, estrés y problemas en las relaciones personales. También incluyen incapacidad para afrontar situaciones de estrés emocional o profesional y problemas de salud mental como depresión, ansiedad y pensamientos suicidios. Con respecto al diagnóstico diferencial, vamos a tener que esta se va a diferenciar con causas tóxicas, causas médicas. Dentro de las causas médicas incluye la epilepsia, el lóbulo temporal y también vamos a diferenciar con el alcohol. En el tratamiento vamos a ver que la estabilización de la personalidad genera un gasto de energía mental muy importante, ya que la persona lucha constantemente por intentar mantener el orden entre las diferentes partes, lo que genera un alto grado de tensión. Esto hace que quede muy poca energía mental para todos los demás. Es necesario potenciar la integración de la personalidad, haciendo que las partes se solapen entre sí, reconciliándose y fusionándose. De este modo, la energía se dejará de gastar a nivel interno y podrá ser volcada a nivel externo, haciendo que la persona pueda afrontar adaptativamente su vida presente y funcionando de forma unificada. Dejará de vivir en pasado y empezará a vivir en presente. Así pues, la integración es lo opuesto de la disociación. En este tratamiento se estabilizan diferentes aspectos. Entre ellas tenemos la estabilización, fortalecer y afianzar a la persona, el trabajo de las diferentes partes, trabajar con el trauma y la integración de la personalidad y recuperación de las funciones interpersonales. Es importante señalar que el objetivo terapéutico no es únicamente integrar los diferentes estados mentales. Hay que trabajar para mejorar la funcionalidad global de la persona, mejorar su calidad de vida, su autonomía y sus relaciones interpersonales. Pues continuando con la exposición, tenemos el trastorno por despersonalización, el cual nos dice que es la alteración persistente o recurrente de la percepción o de la experiencia de uno mismo, pues el paciente se siente separado de su cuerpo o de sus procesos mentales, como si fuera un observador exterior, y percibe su cuerpo como extraño o irreal. La desrealización nos dice que es la alteración de la percepción o de la experiencia del mundo externo, de manera que éste parece extraño o irreal. Las personas parecen lejanas o mecánicas, es decir, como que estuvieran en un sueño o en una película. Carece de tratamiento específico. Lo que se debe hacer es tranquilizar e informar que no son graves
y en el caso de ser necesarios y precisos, utilizar ansiolíticos. Vemos que ambos son muy frecuentes y se asocian sobre todo a la ansiedad. Pueden verse también en episodios depresivos, en esquizofrenia, en epilepsia temporal o tal vez con el uso de sustancias. Además, muestra un curso crónico recurrente, debutando en la adolescencia y no tiene diferencia de sexos. Además, constituyen un trastorno cuando se producen de forma repetida e interfieren en la vida del sujeto. Otros trastornos disociativos. No es infrecuente asistir a cuadros que recuerdan a los grandes síndromes psiquiátricos, pero que comparten todas las características de los fenómenos histéricos. Aquí tenemos a la psicosis histérica, a las depresiones histéricas, ataques de nervios que recuerdan a las crisis de angustia, siendo habituales en ellos las respuestas paradójicas a los tratamientos. También dentro de otros trastornos podemos encontrar el trastorno disociativo de trance o de posesión. Este produce una alteración temporal de la conciencia o de la identidad habitual, siendo esta suplantada por otra. Aquí tenemos a los episodios de trance disociativo. Este va a ser frecuente en culturas no occidentales. La característica esencial es un estado de trance involuntario, el cual el individuo no acepta y no considera una práctica normal relacionada con las creencias culturales o religiosas de su entorno. Esta situación provoca malestar clínicamente significativo que puede llevar a un deterioro de su funcionamiento social y laboral. No deben considerarse este trastorno cuando en determinados contextos culturales o religiosos el sujeto entra en este trance de forma voluntaria. También tenemos aquí a los episodios de posesión disociativa. Por ejemplo, tras un lavado de cerebro en sectas religiosas. En el caso de la posesión, los agentes que realizan la posesión suelen ser seres sobrenaturales, dioses o demonios, que exigen la realización de determinados actos al poseído. El sujeto puede ser poseído por varias entidades a la vez. Los estados de posesión son seguidos de estados de amnesia. Otros estados de trance tienen un carácter agudo y cursan con parálisis, aumento de la fuerza muscular o del mal doloroso. Dentro de otros síndromes también tenemos el estupor disociativo. Este suele vincularse a la experimentación de algún evento estresante o traumático, el cual provoca una disociación en la psique de quien lo experimenta. Hay inmovilidad, pero si se coloca el sujeto en una posición forzada, vuelve a la posición original. No hay resistencia ni rigidez muscular. También tenemos aquí el síndrome de Gansel. Esta es considerada una pseudodemencia disociativa. Aparece de forma brusca con síndromes psiquiátricos graves que recuerdan a una demencia. Son típicas las respuestas aproximadas, las lagunas amnésicas, la inatención, las alucinaciones, la perplejidad. Aunque se describió inicialmente en presos, se considera un fenómeno disociativo involuntario. Entre las complicaciones vamos a encontrar que las personas con trastornos disociativos presentan un mayor riesgo de tener complicaciones y trastornos asociados, tales como van a presentar lo que es autolesiones o mutilaciones, pensamientos o comportamientos suicidas, una disfunción sexual. Entre los trastornos vamos a encontrar lo que va a ser los trastornos por alcoholismo y abuso de drogas, trastorno por estrés postraumático, trastorno de la personalidad, trastorno del sueño como pesadillas, insomnio y sonambulismo, trastornos de la alimentación. Así, también los pacientes pueden presentar como complicación la depresión y los trastornos de ansiedad. Estos pacientes también van a tener repercusiones como síntomas físicos que se van a presentar en forma de aturdimientos o convulsiones no epilépticas. También van a presentar lo que son dificultades considerables en las relaciones personales y en el trabajo. Para la prevención, los niños o las personas que sean víctimas de maltrato físico o emocional o de abuso sexual presentan un mayor riesgo de desarrollar trastornos de salud mental como los trastornos disociativos. Si el estrés u otros problemas personales están afectando la forma en la que está la persona, se tiene que buscar ayuda. Se puede hablar de prevención al hablar con una persona de confianza, como puede ser un amigo, el médico
o un líder de alguna comunidad religiosa. Pedir ayuda para hallar recursos disponibles, tales como los grupos de apoyo para padres y terapeutas de familia. Buscar tal vez en iglesias y programas educativos comunitarios que ofrezcan clases de crianza para hijos que también puedan ayudar a aprender técnicas parenterales más saludables. Si la persona o si se conoce de una persona que ha sido víctima de maltrato o ha sufrido alguna otra situación traumática, se tiene que consultar al médico, ya que el encargado para estos trastornos es el psiquiatra. Es posible que el profesional de salud mental es el único que puede ayudar a la persona a recuperarse y adquirir la capacidad de enfrentar desafíos o situaciones.